Buenas a todos. Hoy tengo el gusto de presentarles el tema de levantar y mover a los pacientes por mi persona, Abdiel Beiti, estudiante de la Escuela de Emergencias Médicas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, cursando el cuarto año de la respectiva carrera. Para empezar, tenemos que enfocar en los objetivos, que serán determinar en términos claves, describir los factores que se pueden considerar antes de levantar a cualquier paciente, los principios de la mecánica corporal adecuada, demostrar las técnicas de levantamiento potenciales, seguir los principios de una buena mecánica corporal al alcanzar, empujar o jalar, y dar ejemplos de situaciones que requieren movimientos de pacientes de emergencia y urgencia. Para empezar, tenemos que saber que es importante siempre proteger. La mecánica corporal se refiere al uso adecuado del cuerpo para prevenir lesiones y facilitar el levantamiento y movimiento. Considerar las siguientes antes de levantar cualquier paciente. Primero, el objeto. ¿Cuál es el peso del objeto? Se necesitará ayuda adicional para levantar el objeto. Tus limitaciones. ¿Cuáles son tus características físicas? ¿Tú o tus compañeros tienen alguna limitación física que le dificulte el levantamiento, aunque no siempre es posible? Los técnicos de emergencias médicas con fuerza y estaturas similares pueden levantar y cargar más fácilmente juntos. Comunicación. Haz un plan. Luego comunica el plan de levantamiento y transporta a tus compañeros. Continúen comunicándose durante todo el proceso para que el movimiento sea cómodo para el paciente y seguro para los técnicos. Eh, la mecánica corporal. Cuando llegue el momento de levantar, hay reglas que se deben seguir para evitar lesiones. Colocar bien los pies, deben estar en una superficie firme, nivelada, con una mano separada a los anchos de los hombros. También se tiene que tener en cuenta el uso de las piernas. No uses la espalda para levantar. Nunca gires ni tuerzas el cuerpo. Intentar hacer otros movimientos mientras levantas es una de las principales causas de lesiones. Continuando con la mecánica corporal, tenemos: no compenses al levantar con una sola mano. Evite inclinarte hacia un lado. Mantén la espalda recta y firme. Mantén el peso cerca de tu cuerpo o tan cerca como sea posible. Esto te permitirá usar las piernas en lugar de las espaldas al levantar. Cuando Cuanto más lejos esté el peso de tu cuerpo, mayor será el riesgo. Usa silla de escalera al transportar un paciente por una escalera siempre que sea posible. Mantén la espalda recta. Presiona la rodilla e inclínate hacia adelante desde las caderas y no desde la cintura. Si caminas hacia atrás bajando las escaleras, pide a un ayudante que te estabilice la espalda. Para levantar y mover pacientes existen muchos tipos de dispositivos para transportar pacientes, incluyendo camillas, tablas espinales, sillas para escaleras, siempre que sea posible. Casi siempre es más seguro y eficiente mover a los pacientes sobre un dispositivo con ruedas, como una camilla con ruedas o una silla para escaleras. Estos dispositivos permiten rodar al paciente en lugar de cargarlo. Como se puede ver en esta imagen, tenemos eh, 6 dispositivos diferentes. Tenemos el primero, que es una camilla normal. Luego tenemos la camilla portátil, que se lleva casi siempre en todo servicio de emergencia junto a la camilla. Tenemos la camilla canasta, que es la que está abajo de la camilla portátil. Tenemos la camilla ortopédica, que es la amarilla. Tenemos la camilla flexible, que es se encuentra abajo de la camilla ortopédica, y tenemos la camilla escaleras, que como se ha repetido durante todo lo que llevamos de charla y video,
que es la que se utiliza especialmente para transportar a un paciente en escalera, en este caso un paciente que se encuentra en un quinto o cuarto piso que se tenga que llevar hasta una planta baja y no sea recomendado utilizar el ascensor. Al levantar tus dispositivos para transportar al paciente, lo mejor que sea es que se haga con un número par de personas. Para una camilla o una tabla espinal, un técnico de emergencia médica debe levantar desde un extremo de la cabeza del paciente y el otro de los pies. Si hay 4 rescatistas disponibles, una persona puede encargarse de cada esquina de la camilla o tabla. Sin embargo, si solo hay 3 personas, nunca se debe permitir que la tercera persona levante de un solo lado. Esto puede desequilibrar el dispositivo y provocar que se vuelque y lesionar al paciente. Para prevenir lesiones al levantar con un dispositivo, existen 2 técnicas muy conocidas. La primera, que es la Power Lift, levantamiento de potencia, llamado así porque usan levantadores de peso, porque lo usan los levantadores de pesa. También se le conoce como la posición de la sentadilla. Esta es una técnica que debes ponerte de cuclillas en lugar de doblarte por la cintura, manteniendo el peso cerca del cuerpo, incluso entre las piernas si es posible. Al levantarte, los pies deben estar a una distancia cómoda, plano sobre el suelo, con el peso principalmente sobre las partes delanteras del pie o justo atrás. La espalda debe mantenerse recta y fija, asegurándote de levantar primero la parte superior del cuerpo antes que las caderas. Al bajar al paciente, invertir el procedimiento. El otro que tenemos es el Power Grip, agarre de potencia. Recuerda que tus manos suelen ser el único punto de contacto con el objeto que estás levantando, por lo tanto el agarre es muy importante. Debes tener el mayor contacto posible entre tus dedos y las palmas con con el objeto. Todos los dedos deben estar doblados en el mismo ángulo. Siempre que sea posible, mantener tus manos al menos a 25 centímetros o 10 pulgadas de distancia entre sí. Tenemos las subdivisiones de alcanzar o empujar o jalar el objeto. Al alcanzar, mantén la espalda en una posición fija y recta. Evita girar el cuerpo mientras alcanzas algo. No alcances más de 38 a 50 centímetros o de 15 a 20 pulgadas delante de tu cuerpo. Evita alcanzar por periodos prolongados, que se requiere un esfuerzo intenso. Empujar o jalar. Empuja en lugar de jalar, siempre que sea posible. Mantén la espalda recta y bloqueada. Mantén líneas de fuerza cerca de tu cuerpo doblando las rodillas. Mantén tu peso cerca de tu cuerpo. Si estás debajo nivel de la cintura, empuja o jala desde la posición de tu rodilla. Evita empujar o jalar encima de la cabeza y mantén codos y brazos, codos doblados y brazos cerca de los costados. En esta imagen podemos ver lo que son los movimientos de emergencia de arrastres de un rescatista. En el caso de que un paramédico o técnico o licenciado se encuentre solo, debe realizar estas maniobras. La primera que vemos es el arrastre con ropa, que es la imagen de arriba. El rescatista se arrodilla sujetando la ropa de un paciente al costado. Arrastre inclinado, siempre hay que proteger la cabeza. Una imagen de un rescatista arrastrando a un paciente por las axilas, escaleras abajo. Es importante destacar que este tipo de arrastres siempre, aunque esté solo, se tiene que buscar la manera de no comprometer la cervical. Arrastre por los hombros. En esta imagen, el rescatista arrodillado sujetando los hombros del paciente a los costados. Arrastre por los pies. No golpees la cabeza del paciente. El rescatista arrodillado sujeta los pies de un paciente por los costados. Este método generalmente no se usa porque puede ser muy inestable y comprometer al paciente. Arrastre de bombero, colocando al paciente boca arriba y atas tus manos juntas, abrazalo
Agáchate, pasa tu cabeza a través de los brazos cruzados, levantas el cuerpo, arrastra con tus manos y rodillas y mantén la cabeza del paciente lo más baja posible. Esta mecánica se utiliza más que nada en movimientos de trauma donde se tiene que mover un paciente rápidamente. Arrastre de manta, recoge la mitad de los materiales de una manta, levanta al paciente a un lado, arróllalo hacia tus rodillas, coloca la manta abajo de él y róllalo suavemente sobre la manta y durante el arrastre mantén la cabeza del paciente lo más baja posible. Este procedimiento se hace en tal caso que el paciente tenga un peso mayor que el rescatista y necesitas una fuerza extra para moverlo. En esta tenemos los movimientos de emergencias, un rescatista, asistencia de un rescatista. Colocar los brazos del paciente alrededor del cuello y tu brazo alrededor de la cintura. Ayuda a que el paciente a caminar de forma segura. Prepárate para cambiar de tu técnica si el nivel de peligro aumenta. Asegúrate de comunicar al paciente sobre los obstáculos y terrenos irregulares. Transporte de cuna. Se coloca los brazos a través de la espalda del paciente con una mano abajo de la rodilla y la otra levantada. Si el paciente está consciente, ten cuidado de que sus brazos cercanos pasen por encima de su hombro. Nota, en este momento es adecuado que solo para un paciente muy ligero en función del peso del transportista. Es apropiado solo para pacientes ligeros, es importante aclarar. Transportes de tirantes. Haz que el paciente ponga de pie, gira la espalda hacia él o ella, levantando sus brazos sobre tus hombros hasta que estén cruzados por tu pecho. Mantén esos brazos lo más recto posible con sus axilas sobre los hombros. Sostén las muñecas del paciente y jala hacia atrás, hacia ti. Transporte de bombero. Se coloca los pies contra los pies del paciente, se jala hacia arriba, se inclina a la altura de la cintura, flexionas las rodillas, te agachas, jalas uno de los hombros de sus hombros por encima de tu hombro, sostienes ambas muñecas, usas tus brazos, liberas para alcanzar entre sus piernas y agarras los muslos, y de esta manera transfieres tu agarre desde los muslos de la muñeca al paciente. Hay muchos casos donde se encuentran dos transportistas. Que sería movimiento de emergencia de dos rescatistas. Asimismo, la resistencia sería, la primera imagen tenemos colocar entre los brazos del paciente, colocar los brazos del paciente alrededor de los hombros de los rescatistas, cada uno agarrando la mano, colocado de manera libre alrededor de la cintura del paciente, y luego ayudándolo a caminar en lugar seguro. Transportar de bomberos con una asistencia. Haz que alguien levante al paciente y el segundo rescatista ayuda a posicionar al paciente. Tenemos la carga de camilla de ruedas en ambulancia. Las camillas autocargables, la primera que se muestra, posiciona las ruedas más cerca posible de la cabeza del paciente de manera segura en el piso interior de la ambulancia. En la segunda imagen tenemos, una vez que las ruedas estén aseguradas en el piso de la ambulancia, el rescatista de la parte trasera de la camilla activa la palanca para aligerar las ruedas. El segundo rescatista debería guiar el colapso del carro si es necesario. Y en la última imagen tenemos que se mueve la camilla hacia el dispositivo de sugestión y se asegura la camilla desde la parte delantera y trasera. Las camillas autocargables verifica en la cuarta se debe verificar si está firmemente fijada a la potencia del seguro del cierre. Luego tenemos las camillas de carga de ruedas
de las ambulancias, camillas electrónicas. Retira la camilla electrónica de la ambulancia. El equipo se necesitará para ser cargado encima de las camillas. Una vez que la cabeza de la camilla está apoyada dentro de la ambulancia, levante las patas de la camilla. Verifica que la camilla esté adecuadamente soportada mientras se carga el paciente en la ambulancia. Asegúrate de que el mecanismo de bloqueo esté asegurado. Luego en esta figura tenemos una silla para escaleras moderna. Tiene ruedas para mover al paciente a lo largo del piso o el terreno, que es lo primero que vemos en la primera imagen. En la segunda imagen también se tiene un mecanismo que puede bajarse. En la tercera imagen se acomoda el paciente y en la cuarta imagen permite al técnico de emergencias médicas deslizar suavemente al paciente por las escaleras. Tenemos los dispositivos de inmovilización del paciente. Tabla espinal corta, tabla espinal larga, paciente adecuadamente asegurado en la tabla espinal corta y paciente adecuadamente asegurado en los dispositivos de extensión de tipo chaleco. Luego, como último, tenemos los dispositivos de inmovilización de pacientes, que son los dispositivos de extracción tipo chaleco y dispositivo adecuado de aseguramiento de tabla espinal larga. En el primero tenemos un dispositivo de extracción tipo chaleco color verde con correas y almohadillas laterales. Y en el último tenemos a una paciente acostada en la tabla espinal larga con aseguramiento de correas negras y dispositivo inmóvil de la cabeza naranja. Muchas gracias.